El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Les digo que no. Y si ustedes no se convierten, todos morirán lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si no se convierten, todos morirán de la misma manera. Y les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: 3 años estoy viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré abono a ver si dar fruto adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A lo largo de mi vida, no solamente como sacerdote, sino como creyente, uno de los ejercicios más importantes que creo que el Señor me ha permitido poder hacer es aprender a saber reinterpretar los acontecimientos de la vida. Yo les he hablado a ustedes muchas veces de esto, porque yo creo que en la medida en que uno aprenda a reinterpretar, no solo a interpretar, porque a veces interpretamos mal, sino a reinterpretar los acontecimientos de la vida, nosotros vamos a vivir con Dios una relación muchísimo mejor. Se los digo porque una de las cosas que a nosotros nos hace cabrear mucho con Dios es el hecho de pensar que Él suele ser el culpable de muchas cosas que pasan en nuestra existencia. Como nosotros decimos que no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios, esa frase tiene su más y su menos. Esa frase tiene peligro, porque decir sencillamente que no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios es decir como que todo está bajo el dominio de Dios. Todo lo malo depende de Dios, todo lo bueno depende de Dios. Si hay una desgracia depende de Dios y ese es el culpable, porque como Él es todopoderoso y Él todo lo permite y todo está bajo su dominio y bajo su control, en eso tiene uno que aprender a ser muy cuidadoso. Hay cosas que en la vida he aprendido a descubrir que el causante soy yo mismo. Es decir, que yo no tengo que buscar culpabilidades en otra persona y menos en el Señor. Que uno mismo acarrea sobre su vida dependiendo su forma de vivir, la bendición o la maldición. Miren, yo quisiera que ustedes se pusieran a pensar un momento cuál es el acontecimiento más doloroso que han vivido o que de pronto están viviendo en este momento. Y cuando usted lo vivió, ¿cómo lo interpretó? ¿Cómo lo interpretó como creyente, digo? Porque a veces nosotros pasamos cosas muy difíciles, muy complicadas. Y de pronto uno como creyente dice, no, pues es que esto, así lo quiso Dios. Decimos así nada más, así lo quiso Dios. ¿Usted está seguro? ¿Está seguro que Dios lo quiso así? ¿Está seguro que Dios quiso que una persona se matara en un accidente de tránsito? ¿Está seguro de eso? ¿Usted está seguro que cuando una persona muere asesinada por otra, eso está en la voluntad de Dios? No, así lo quiso Dios. Óigame, le insisto, ¿usted está seguro de eso? Porque si usted me dice a mí que sí, yo le digo, óigame, ¿usted en qué clase de Dios que cree? Porque tiene que ser el Dios en el que uno cree muy malo, muy perverso, para uno decir, es que a fulano de tal lo mataron porque así lo quiso Dios.
O fulano de tal se mató en un accidente, se mató en una moto porque así lo quiso Dios. O mi pareja me puso los cuernos y mi matrimonio se destruyó porque así lo quiso Dios. Tiene que Dios ser muy perverso, hermano. Y déjeme decirle que si así hubiera conocido yo al Señor, yo no le hubiera servido a un Dios perverso. Yo cura no sería. Y yo hubiera renunciado a Él. Esa mentalidad que está ahora entre nosotros no es solamente nuestra. Esa mentalidad ha existido siempre en el mundo. Los judíos lo creían. Los judíos estaban plenamente convencidos de que todas las desgracias acaecidas en el mundo eran producto de Dios. Y que cuando una persona sufrió una desgracia, pues se lo merecía. Merecido lo tiene, decimos nosotros. Y un día se acercan a Jesús a plantearle dos acontecimientos históricos que habían ocurrido no hace mucho tiempo. Le dicen a Jesús, mira, te vamos a hacer dos planteamientos. Unos hombres estaban en el templo ofreciendo unos sacrificios a Dios. Y Poncio Pilato los mandó a matar a todos dentro del templo, los que estaban rezando y ofreciendo sacrificios a Dios. Al final, la sangre de los muertos se mezcló con la sangre de los animales. Y por eso dice justamente el Evangelio de hoy, que así es como comienza. Dice que se presentaron para contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Poncio Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Imagínense ustedes, hay unos hombres dentro del templo de Jerusalén, están ofreciendo sacrificios al Señor y entran unos soldados mandados por Poncio Pilato y los matan a todos. Y le preguntan a Jesús, ¿cierto que esos tipos que estaban allá adentro rezando eran malos y que por eso murieron así? Porque ese era el planteamiento. Si murieron de esa forma, de seguro lo tenían merecido. Algo malo habrían hecho ellos. Y el segundo planteamiento es acerca de un accidente en una construcción. Unos hombres estaban construyendo una torre. La torre estaba mal construida. La torre se cae y aplasta a 18 trabajadores. Como las edificaciones nuestras. Que un día el ingeniero hace mal los cálculos, le ponen malos elementos y el edificio se viene y mata un poco de trabajadores. Y le preguntan a Jesús, ¿cierto que esos tipos que murieron aplastados por la torre murieron así porque eran malos? Algo malo tenían que haber hecho ellos para haber muerto de esa manera. Y Jesús les retorna a ellos la pregunta y les dice, ¿ustedes creen que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos para haber muerto de esa manera? ¿O ustedes creen que aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, piensan que eran más culpables o más malos que los habitantes de Jerusalén? Es decir, ¿ustedes están seguros de que estos murieron así porque eran gente mala? Es como que el principio del efecto causa, pero mal aplicado. Porque si una persona sufre una desgracia, algo malo tiene que haber en su vida. Oye, yo tengo esta enfermedad. Seguro algo malo Dios tiene que estar cobrándome a mí. Pero cuando uno indaga, cuando uno revisa su vida con claridad, y uno dice, oye, pero yo reconozco de que algo grave en mi vida no hay, ¿por qué tengo yo que padecer esto? No es una pregunta pues que ustedes se hacen. Yo esa pregunta se las escucho a ustedes con muchísima frecuencia. Y cuando digo ustedes me refiero al pueblo, a la gente que con frecuencia conversa con nosotros. Es que me está pasando esto, me está pasando aquello. Inmediatamente entonces, el principio causa-efecto es, si me está pasando esto, algo tiene Dios que estar desquitándose conmigo. ¿Qué es lo que se está desquitando? ¿Qué me está cobrando? ¿Qué deuda tengo yo con Dios para que me ponga a sufrir de esta manera? Y entonces el otro interrogante que uno tendría que hacer es, si Dios, la forma de cobrarse es esta. Les insisto, Dios tiene que ser muy perverso, muy malo para hacer ese tipo de cosas. Y si fuera así,
pues yo no estaría dispuesto a servirle como cura a él. Y por eso Jesús les devuelve a ellos la pregunta, ¿creen de verdad que es eso? ¿Ustedes creen que esa es la conclusión que hay que sacar? ¿Que estos mueren así solamente porque eran más malos que los demás? Jesús le dice, no, Señor, no eran más malos que nadie. Y a los que les llevaron el planteamiento, a los que le fueron a hacer la pregunta, les dice Jesús, y si ustedes no se convierten, a ustedes les puede pasar lo mismo. Porque ustedes creen que el asunto es sencillamente de ser malo y que Dios castiga, que esa es la palabra, castiga a los malos, y que el castigo de Dios es desquitarse de una manera tal que ponga a sufrir a la persona o que lo conduzca a la muerte. No hay que hacer conclusiones de ese estilo. Y para dar respuesta al planteamiento que le hacen con estos dos accidentes, Jesús les dice una parábola. Un hombre tenía una planta de higos. Cuando en la Biblia hablan de la higuera es de las plantas más amadas porque la higuera es una planta del desierto y produce un fruto muy dulce, muy dulce. Yo creo que la planta que más ama a la gente del desierto es el higo, la higuera. Dice que una vez un hombre plantó una higuera y llevaba 3 años y la higuera no producía frutos. Y al final el tipo dice, oye, pero ¿para qué tenemos aquí esta planta si eso no produce nada? Esto es puro monte, córtala. El que estaba cuidando la higuera le dice al dueño, oye, no la cortemos todavía. Déjame, yo cavo alrededor, yo le echo abono, tenle paciencia a la planta. Si la planta dentro de 1 año no produce nada, la cortas, pero tenle paciencia. ¿Quién es la higuera? Usted y yo. ¿Quién es el dueño de la higuera? Dios. ¿Quién es el que tiene paciencia para cavar alrededor de la planta y echarle abono? Jesús. Jesús lo que está diciendo es, mi Padre quiere tener paciencia con ustedes, porque mi Padre constantemente viene buscando a ver si hay frutos de conversión. Y viene la primera cuaresma y todavía no nos convertimos. Y la segunda cuaresma, van 2 años, todavía no nos convertimos. Y la tercera cuaresma y todavía no nos convertimos. Y vienen 4 y 5 y 10 y 15 y 20 y 30 cuaresmas y todavía no nos convertimos. Todavía estamos andando a gatas. Y el Señor cada cuaresma, ¿saben ustedes qué es lo que el Señor hace? Cava alrededor nuestro, echa abono a ver si llega el momento en que algún día, ojalá algún día nosotros empecemos a producir frutos. Porque eso es lo que Dios espera de nosotros, que produzcamos frutos. Que Él pueda darse cuenta que nuestra vida no cayó por nuestra negligencia en la inutilidad, pero por nuestra negligencia. Que no caiga en la inutilidad, que no caiga en la infertilidad. Porque Dios siempre espera de todos algo. ¿Dónde estaba el problema de la gente que llegó a hacer el planteamiento de la muerte de los de la torre de Siloé y los de asesinados por Poncio Pilato? Que era gente que llegaba allá delante de Jesús diciendo, cierto Señor, que a esto les pasó lo que les pasó porque eran malos. Como a nosotros no nos ha pasado nada de eso, significa que nosotros sí somos buenos. Esas son las conclusiones que uno saca. Uno siempre cree que es bueno y que al otro que le va mal, le tiene que ir mal porque se lo merece que le vaya mal y así Dios te la tiene que desquitar de él. ¿No es eso lo que nosotros le pedimos al Señor en nuestra supuesta oración? Señor, mira, yo lo único que te pido es, yo no te voy a tomar venganza, pero lo único que sí te pido es que tú hagas justicia. Es que decir, justicia, ¿qué significa? Señor, que lo que no voy a hacer yo, hazlo tú. Yo no lo voy a matar. Pero eso sí, si tú pudieras mandarle un cáncer, mándaselo, que merecido lo tiene. Y eso me va a dar a mí un respirito y un airecito y decir, wow, aquí está Dios haciéndome justicia. Y Jesús dice, pues no, así no, porque al final conversión necesitamos todos necesitamos conversión. Nadie puede creer que está convertido, hermano, nadie, y yo el primero.
Yo siempre se los he dicho a ustedes, el temor que me produce a mí ser sacerdote de Dios, saber las cosas que yo sé y que me pueda llegar a condenar solo por no convertirme. ¿Sí ven lo duro que es el asunto? Y nosotros pensando a veces que no, que es que yo no necesito conversión, que ya yo estoy bien, que no hay ningún problema, que ¿de convertirme de qué? Pero aquellos que murieron el fin de semana, al que apuñalearon, merecido se lo tenían. Sí, malos eran, así tenían que morir como los malvados. Dios se ha desquitado. Termino la frase que les he dicho 2 veces. Dios tendría que ser muy malo, hermano, muy perverso para hacer esa la forma en que actúa. Yo no sabría entenderlo, que esa imagen de Dios contradiga la imagen de Jesús crucificado. Que pudiendo morir nosotros de una manera violenta e impía, Dios haya querido que su Hijo Jesús asumiera voluntariamente una muerte ignominiosa como nos correspondía a nosotros. Entonces, al contrario de lo que muchas personas creen, al Dios que le sirvo es aquel que está tan dispuesto a amarnos, que dice, mira, yo prefiero asumir en mí mismo la culpa de tu pecado y te voy a redimir, te voy a levantar. Pero conversión, todos necesitamos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.